Estados Unidos deja de participar en el Pacto Mundial sobre la protección de los migrantes y refugiados. La decisión forma parte de la nueva política de Donald Trump centrada en América primero. Las Naciones Unidas han expresado preocupación sobre el viraje de Estados Unidos frente al tema migratorio. ¿Quién decide si Jerusalén es de los israelíes o los palestinos? El gobierno de Donald Trump parece haber asumido este rol con el anuncio de la mudanza de la Embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén. La decisión ha provocado protestas mundiales y el rechazo de la comunidad internacional. ¿Es esto el plan de paz de Trump para el Medio Oriente? La política antimigrante de Donald Trump se suena más allá de sus fronteras. Ahora, el gobierno de Trump le ha informado al secretario general de Naciones Unidas que dejarán de participar en el Pacto Mundial sobre la protección de los migrantes y refugiados. No es una decisión sorprendente, considerando las medidas agresivas que Trump ha tomado contra los inmigrantes en Estados Unidos, que incluyen, por ejemplo, su decreto que prohíbe la entrada de ciudadanos de al menos 6 países, principalmente musulmanes, y también este incremento en detenciones y deportaciones de inmigrantes dentro del territorio estadounidense. Su ruptura con la comunidad internacional en el tema migratorio va en línea con sus otras decisiones, como el retiro del Acuerdo de París sobre el cambio climático, sus frecuentes declaraciones críticas contra la OTAN y también contra los tratados de libre comercio con otros países. Ahora, el Pacto Mundial sobre la protección de migrantes y refugiados es relativamente nuevo. Fue aprobado apenas en septiembre de 2016 por todos los 193 miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante el año pasado se intensificó esta crisis de migrantes y refugiados huyendo en barcos peligrosos de países africanos y del Medio Oriente, donde hay graves situaciones de guerra, hambrunas e inestabilidad económica. La idea detrás del pacto era mejorar la protección y la gestión de los movimientos de los migrantes y refugiados luego de la muerte de miles de ellos que huían en situaciones de alto riesgo. Ahora, Estados Unidos será el único país del mundo que no participa en el Pacto Mundial, mientras sigue siendo uno de los protagonistas de las causas de la migración en muchas partes del mundo. Vean más sobre este tema a continuación. A medida que avanza el mandato de Trump, su país se aleja cada vez más de la comunidad internacional. El último paso en esta dirección es el anuncio de la retirada de Estados Unidos del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados, firmado por 193 miembros del organismo internacional en el año 2016 en Nueva York. Estados Unidos está orgulloso de su herencia migratoria y de nuestro duradero liderazgo moral en el apoyo a los migrantes y a los refugiados en todo el mundo, pero nuestras decisiones en política migratoria deben tomarlas siempre estadounidenses y solo estadounidenses. Nosotros mismos decidiremos cómo controlar mejor nuestras fronteras y a quién se permitirá entrar en nuestro país. El enfoque global de la Declaración de Nueva York es simplemente incompatible con la soberanía de Estados Unidos. El acuerdo que ahora abandona Estados Unidos busca proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes independientemente de su condición y asegurar que los niños refugiados y migrantes reciban educación en los meses siguientes a su llegada al país de acogida. Además, busca terminar con la práctica de detener a niños para comprobar su estatus migratorio y condena la xenofobia. Pero la administración de Trump considera que esto es incompatible con sus políticas. La Declaración de Nueva York contiene numerosas provisiones que se contradicen con las políticas de inmigración y de refugiados de Estados Unidos, así como con los principios sobre inmigración de la administración Trump. Como consecuencia, el presidente Trump decidió que Estados Unidos concluya su participación en el proceso del pacto que busca alcanzar un consenso internacional en la ONU en el año 2018. Estados Unidos se retira del Pacto Mundial sobre Migración justo en el momento en el que el Consejo de Seguridad de la ONU ha multiplicado sus reuniones para tratar el tema de las migraciones. Al mismo tiempo, la ONU, la Unión Europea y la Unión Africana acaban de decidir tomar acciones urgentes de evacuación de migrantes que son víctimas del tráfico de seres humanos en Libia. Algunos expertos consideran que las acciones del país norteamericano son fruto del desarrollo activo del proteccionismo iniciado por Donald Trump desde el principio de su mandato. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov ha denunciado que Estados Unidos violó el tratado sobre misiles de alcance medio y corto al desplegar su sistema antimisiles en países europeos que forman parte de la OTAN. Estas acciones de la alianza se realizaron bajo el pretexto de que Rusia es una amenaza, tanto para Estados Unidos como para Europa. Sin embargo, las preocupaciones de los europeos parecen no pasar por Moscú. Vamos a ver por qué
junto a María Starostina, que nos acompaña en la redacción para profundizar sobre este asunto y abordar cuáles son las acusaciones recíprocas entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo estás, María? Cuéntanos qué hay detrás de estas tentativas de tiltar a Rusia la amenaza para Europa y Estados Unidos. Hola Mauro, últimamente hemos oído mucho de esta mítica amenaza rusa. Varios líderes occidentales han utilizado este término para justificar ciertas acciones. Lo más típico ha sido intimidar a la población de sus países, ya sea con los supuestos ciberataques rusos o con la intervención en los asuntos domésticos de otras naciones, incluso en las elecciones, etc. Un rasgo común de estas acusaciones ha sido la falta de pruebas y también, como no, el hecho de que sí han sido publicadas a pesar de todo esto. Pero ha llegado este mensaje a los ciudadanos de los respectivos países. ¿Cuántos realmente están convencidos de que la política de Moscú es agresiva? Te propongo que lo veamos en el ejemplo de Alemania. Según esta encuesta, entre los problemas que preocupan a los ciudadanos de este país europeos, encabeza la lista el tema de los refugiados. Es el tema, que es una situación sin precedentes, esta crisis de los migrantes, y a este tema tan palpitante le sigue Donald Trump. Es decir, les preocupa a la gente de este país las futuras relaciones con los Estados Unidos bajo el gobierno de este líder. Luego le sigue Turquía, Corea del Norte, y como puedes ver, al final de la lista está Rusia y Vladimir Putin, como ponía en esta encuesta. Es decir, el mensaje llega al auditorio, pero digamos el radio de acción no es tan grande como podríamos suponer. Sí, el hecho de que Donald Trump obtenga un porcentaje tan amplio en esta encuesta podría conllevar a interpretarlo de que a Europa le preocupa justamente este asunto como uno de los prioritarios. ¿Cuáles son los aspectos que están marcando la agenda? Bueno, tienes razón. Últimamente podríamos ver que las relaciones entre Bruselas y Washington se han vuelto un poco más tensas y la principal piedra de tropiezo en este momento sigue siendo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Y como sabemos, el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con salir de este convenio. Él asegura que este convenio es provechoso solo para Teherán y además le acusa a los iraníes de no cumplir con sus obligaciones, mientras que la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, en reiteradas ocasiones ha confirmado que Irán sí cumple con todo lo que tiene que hacer según lo prescrito en este documento. Para Bruselas, el cumplimiento de este acuerdo es el asunto clave de la seguridad europea, así lo afirmó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el ministro de las Relaciones Exteriores de Alemania aseguró al respecto que el comportamiento de Estados Unidos en lo que se refiere a Irán llevará a los europeos hacia una posición común con Rusia y China contra Estados Unidos. Y China, con China también Estados Unidos tiene una serie de discrepancias. La más importante tal vez será la postura de las dos naciones sobre el arreglo de la crisis en la península coreana. Recordemos que que Washington llama a aislar a Corea del Norte, a cesar todos los suministros y a destruir prácticamente el régimen de Kim Jong-un, mientras que China sigue siendo el principal socio de este país e insiste en las negociaciones. Y también, en lo que se refiere a uno de los principales tradicionales socios de Estados Unidos, Gran Bretaña, aquí también salen a la vista ciertas discrepancias, incluso en las redes sociales. Podíamos ver que después de la publicación de un video del grupo radical británico, Theresa May ha hecho ciertos comentarios. Dijo que fue incorrecto y Donald Trump le contestó de una forma, poco diplomática. Sí, y a eso añadir las recientes decisiones que ya comentábamos en este informativo de Donald Trump. Muchas gracias, María. A ti.